Entonces, yo creo que ayer se logró un buen acuerdo, no solamente porque se pospuso un mes, sino porque se pospuso para el día en que México va a ser evaluado igual que el resto de las naciones del mundo, con relación al comercio de Estados Unidos. Presidenta, en nombre de Mercado Libre le agradezco mucho este espacio para compartir con todos ustedes una noticia que nos llena de orgullo y nos genera un gran optimismo sobre el futuro aquí en México y que además refleja el compromiso que nosotros tenemos con el país. En noviembre del año pasado nos reunimos junto a nuestro fundador y CEO Marcos Galperín con la presidenta aquí en Palacio Nacional para hablar sobre las oportunidades y los planes que tenemos aquí para nuestra operación en México, que al día de hoy ya es la segunda más grande en toda la región. Mercado Libre opera en 18 países en toda América Latina y compartimos nuestra visión y hablamos mucho sobre cómo podemos hacer crecer más al impacto que genera Mercado Libre con todo el ecosistema aquí en México. Como resultado de esta visión compartida, hoy queremos anunciar que en el 2025 realizaremos la mayor inversión anual en la historia de Mercado Libre en México, 3.400 millones de dólares que se ejecutarán, señora presidenta, tan solo en este año 2025, y esta inversión está destinada a fortalecer nuestro ecosistema tecnológico, logístico y financiero, así como la generación de nuevos empleos a lo largo de este año. Esta cifra representa un crecimiento del 38% comparado a nuestra inversión del año pasado y se dirigirá principalmente a impulsar nuestra operación actual, a continuar innovando con la tecnología y la inteligencia artificial para la plataforma del comercio y las soluciones financieras, y también se destinará a expandir nuestra capacidad logística que seguimos creciendo y desarrollando en México y a impulsar el posicionamiento de nuestras marcas, así como la contratación de muchos nuevos talentos mexicanos. Es precisamente en materia de generación de empleos que también nos enorgullece anunciar que en el 2025 integraremos a más de 10,000 personas nuevas a nuestra empresa aquí en México, principalmente en las áreas de logística, de fintech, pero también áreas comerciales y de administración. Estos 10,000 nuevos empleos se sumarán a los ya 25,000 que somos en Mercado Libre en México, así que esperamos terminar el año arriba de 35,000 colaboradores aquí en México. ¿Por qué esto es Mercado Libre? Un motor de desarrollo económico en cada rincón del país. A través de la tecnología hemos contribuido a fortalecer a pequeños, medianos y grandes negocios en un entorno cada vez más digitalizado y competitivo. Hemos otorgado créditos a miles de emprendedores a través de Mercado Pago, siendo muchas veces los primeros en brindarles esta oportunidad a iniciar a dar el siguiente paso en su crecimiento. También hemos dado a millones de mexicanos primer acceso al crédito formal y de esta manera permitirles de estar fluidos y tener nuevas maneras de transaccionar. Hemos conectado a artesanos de Oaxaca con familias de Yucatán, a emprendedores de Nuevo León, con clientes en toda la República. Personas que sin conocerse forman parte de nuestro ecosistema y que los conecta, los impulsa hacia el progreso. Así que esto ha sido posible porque llevamos ya más de 25 años con Mercado Libre operando en México, empresa 100% América Latina, y hemos decidido priorizar a México, que hoy es nuestro segundo mercado más grande en toda la región. En los últimos 5 años, más la inversión que vamos a ejecutar durante este año, habremos inyectado más de 10,000 millones de dólares en el país. Nuestro impacto es permanente y sostenido. Presidenta, los números hablan por sí solos. Más de 414,000 familias mexicanas obtienen su principal fuente de ingresos gracias a la actividad que tienen dentro del ecosistema de Mercado Libre. Y más de 1 millón de pequeñas y medianas empresas encuentran en nuestra plataforma una vía para iniciar un negocio, llegar a nuevos clientes, crecer y consolidarse. Nuestra red logística conecta al país por aire y por tierra. Ya tenemos 12 centros de distribución en México, 4 aviones de carga desde nuestro hub aéreo en Querétaro, 100 instalaciones logísticas y de última milla, casi 1,000 vans eléctricas circulando por las ciudades, y todo esto para poder ofrecer la entrega el mismo día de millones de productos a millones de mexicanos en 25 ciudades
ciudades en el país. En el ámbito financiero, Mercado Pago se ha convertido en la segunda cuenta digital con más usuarios en México, ofreciendo soluciones que facilitan la vida de millones de personas. Pero nuestro efecto multiplicador va más allá. Impacta positivamente en el crecimiento de empresas, el desarrollo de emprendedores y el avance de la economía mexicana. Definitivamente, en Mercado Libre se encuentra lo mejor de México. Para seguir avanzando, hemos establecido alianzas estratégicas con los 32 estados del país y con 3 secretarías, quienes tienen tiendas oficiales en nuestra plataforma para potenciar lo hecho en México. A través de estas alianzas brindamos capacitación y acompañamiento a todo tipo de negocios, desde artesanos hasta pymes industriales, ayudándolos a dar el salto al mundo digital, vender en línea, ofrecer pagos digitales y acceder a nuevas oportunidades para formalizarse u obtener crédito. En el sector financiero, construimos alianzas con más de 20,000 tiendas físicas, donde nuestros usuarios pueden ingresar, retirar dinero de su cuenta digital de Mercado Pago o hacer el retiro de un producto y la entrega de un. Lo que más nos enorgullece es que la mayoría de esas tiendas son pequeños comercios de barrio, como papelerías, ferreterías o tiendas de abarrotes, que utilizan la terminal de punto de venta de Mercado Pago para cobrar, crecer sus negocios. En un momento en que la economía global enfrenta desafíos, la apuesta de Mercado Libre representa una gran oportunidad para fortalecer el mercado interno, un objetivo totalmente alineado, Presidenta Sheinbaum, con el Plan México. Hoy somos mucho más que una plataforma de comercio electrónico y servicio financiero. Somos emprendimiento, somos aliados de la creatividad y el esfuerzo de miles y miles de personas. Somos soluciones para hacer la vida de los mexicanos más fácil y mejor. Entregamos crecimiento, empoderando a los negocios para que evolucionen a través de la tecnología. Entregamos progreso, generando empleo y activando economías locales. Entregamos productos con calidad, hechos por pymes nacionales y grandes marcas internacionales. Entregamos hasta en los lugares más remotos e impensados. Entregamos soluciones financieras para transformar la vida de las personas e impulsar su desarrollo. Entregamos nuevas experiencias a nuestro usuario, construyendo una relación de confianza mutua y evolucionando para mejorar su vida cotidiana. Nuestro propósito es democratizar el comercio y los servicios financieros, aquí y en toda América Latina. Por eso estamos muy orgullosos de seguir apostando por ese grandioso país. Señora Presidenta, gracias por su liderazgo y por invitarnos a ser parte de este esfuerzo conjunto. Estamos listos a seguir entregando lo mejor de México. Muchas gracias. Imagen de Veracruz. Después de lo que platicó ayer precisamente con el presidente Donald Trump, donde acordaron que a partir del 2 de abril entraremos en la política arancelaria de corresponsalía o de reciprocidad. Reciprocidad le llaman. Exactamente, de reciprocidad. Me gustaría saber si tiene contemplado su gobierno seguir las negociaciones o seguir el Tratado de Libre Comercio con Canadá, mantenerse o si tienen ya programadas reuniones también con Canadá para seguir, porque usted ayer comentaba que se iban a revisar todos los tratados que tiene México. En este caso, pues ya se desbalancea un poco el Tratado de Libre Comercio de los 3 países. Entonces, ¿México va con Canadá? El acuerdo fue para los 3 países, ¿no? Sí. O sea, el acuerdo que tuvimos lo amplió él a Canadá. O sea, se mantiene el TEMEC. Se mantiene. Sí. ¿A partir del 2 de abril también? Sí. A ver, es importante esta fecha del 2 de abril. El presidente Trump ha estado anunciando que el 2 de abril va a hacer un anuncio para todos los países del mundo respecto a lo que Estados Unidos importa. Si un país importa productos a Estados Unidos, estoy diciendo lo que él dijo, no son mis palabras, sino estoy traduciendo al español lo que él ha estado diciendo. O sea, lo que ha dicho es que si un país, Estados Unidos, no le pone impuestos por la llegada de los productos, si Estados Unidos no pone impuestos o no tiene impuestos en este momento de productos que se importan de cualquier país, pero ese país sí tiene impuestos a lo que exporta a Estados Unidos, ¿sí se entiende esto? Entonces Estados Unidos le va a poner el mismo nivel de impuestos de lo que el otro país le pone. Por eso le llama reciprocidad. Si hay un país en Europa que le pone impuestos a lo que Estados Unidos le exporta, pues entonces Estados Unidos le va a poner el mismo impuesto a lo que importa. Eso es lo que ha dicho. ¿Qué pasa con México?
y yo lo enmarco, ¿y por qué es importante la fecha del 2 de abril? Pues nosotros no tenemos impuestos a los productos que llegan de Estados Unidos porque tenemos un tratado comercial. Entonces, si nosotros no le ponemos impuestos a lo que llega de Estados Unidos, pues Estados Unidos tampoco le pondrá impuestos a lo que llega de México, porque es la reciprocidad. Entonces, por eso es tan importante que se haya aplazado hasta el 2 de abril, porque ya no solo es México, Canadá y China, que fue el anuncio que hizo hace unos días o que ya veníamos desde el 2 de febrero, sino nos pone, digamos, a México, a Canadá, en el mismo marco que el resto del mundo. Porque él había dicho, bueno, por el tema del fentanilo y otros temas, a México lo vamos a sancionar. Entonces ayer dice, bueno, no, se levanta todo lo que esté dentro del tratado comercial y pasa todo al 2 de abril, en donde pues pasamos a ser evaluados como el resto del mundo. Obviamente hay que esperar, porque también conocemos que a veces se dice otra cosa, pero en principio pues ya no va a haber estos aranceles porque hay un asunto de reciprocidad. Es cierto lo que dice el secretario de Economía, viene el tema del acero y el aluminio, que se trató también de manera distinta. Pero el 2 de abril no es como la vez pasada que nos pasó a un mes cualquiera o que acordamos un mes cualquiera, sino el 2 de abril pues ya es un asunto en donde México está en el marco internacional, no hay un asunto especial con México. Entonces, por eso es importante que se haya pasado al 2 de abril. Ese es el marco, digamos, en el que la reunión de ayer, la plática de ayer se habló de eso. Se dijo, bueno, se pasa a México en el tema de la reciprocidad. Y como bien dice también el secretario de Economía, el acuerdo es pues para la mayor parte, casi el 90%, ¿no? Más o menos, de todos los productos que se exportan por parte de México a los Estados Unidos. Hay un porcentaje que esas empresas decidieron que no iban a exportar a Estados Unidos a través del tratado, sino que iban a exportar a través de otra regla. Entonces estas son las empresas que van a seguir pagando aranceles. Ok, muchas gracias. Sí. Tengo otras preguntas, pero me espero porque es el tema. Sí. A ver. Muchísimas gracias. Buenos días, Presidenta. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. Bueno, en torno a estos avances que se han dado al Plan México, saber si se tiene una totalidad en cuanto a las inversiones, por un lado, por otro lado, el que estas empresas estén haciendo esta inversión que se anuncia el día de hoy, ¿qué implica para México a nivel internacional? Y también saber si el secretario nos pudiera compartir, nos pudiera explicar o detallar un poquito más cuáles son los productos que están libres o que están libres de aranceles en cuanto al acuerdo al que se llegó ayer. Si nos pudieran detallar un poquito. Gracias. Bueno, mira, es que no es por producto. Okay. Cómo funciona. Cómo funciona es, tú tienes una serie de reglas en el tratado, especialmente reglas de origen. Quiere decir, voy a poner el caso de los automóviles porque es el más claro, el más específico. El tratado tiene una serie de normas de qué porcentaje tienes que tener que se haya producido en Norteamérica. Y viene un desglose, porque una cosa es el chasis, otra cosa es el convertidor catalítico y así sucesivamente. Hay 3 categorías. En resumen, tienes que cubrir 65 hasta 75% fabricado en Norteamérica. Si tú fabricas un automóvil que no cumple esa regla porque produces o importas de otros países, digamos de Europa, por ejemplo, y por lo tanto no puedes tener el 75%,
Entonces, ¿cuál era tu opción? Pues tomar otro camino que se llama la cláusula de nación más favorecida. Porque me sale más caro cambiar mis procesos y producir para cumplir las reglas de origen, me sale más caro que el impuesto, tarifa, arancel de la cláusula de la nación más favorecida. Bueno, con esta disposición que se tomó el día de ayer, pues entonces todas las empresas que estaban por nación más favorecida dirán, mejor me voy por cumplir las normas del tratado, que es muy sencillo, es una manifestación que haces el mismo día, no creas que es un proceso tan complejo. Entonces estimamos que alrededor de 10-12%, cuando mucho, son los que pueden tener dificultades de cumplir las normas que el tratado tiene estas próximas 3 semanas. Entonces vamos a trabajar, o sea, no es para siempre, son esas 3. Vamos a trabajar con esas empresas, nos tienen que decir también las empresas, porque es muy complejo, son millones de operaciones al día. Entonces ya tenemos noticias de algunas, sobre todo industria automotriz, es donde yo pienso que habrá la mayor prevalencia de ese 10-12%. Entonces vamos a trabajar con esas empresas también, pero para concluir te diría, cubiertos de nuestro comercio exterior con los Estados Unidos por el tratado, estimamos que vamos a llegar muy cerca del 90%. Sí, de todo tipo de productos. ¿Qué era tu pregunta? ¿Totalidad o un aproximado de la inversión? De las inversiones. El portafolio de inversión, hoy se anuncian números redondos, $7,000 millones. El portafolio de inversión que tenemos, ¿qué es esto? Lo que nos han manejado las empresas son compromisos que ya tienen las empresas hechas, por eso lo anuncian, comprometidos. Ya llevamos $217,000 millones para el gobierno. No quiere decir que todo se va a hacer este año. ¿Y qué significa que el día de hoy tengamos a quienes invitamos a SEMPRE y a Mercado Libre? Significa que a pesar de estas cuestiones de los aranceles, van a continuar con su inversión en México. Y es una inversión gigante, $7,000 millones es muchísimo dinero. Es hasta difícil de imaginar. Multiplícalo por 20, para si lo quieres pasar a pesos y todavía más difícil de imaginar, más dinero. Pero seguimos adelante con las inversiones del portafolio que se había venido trabajando en los últimos meses y aquí tienes el resultado. Vamos a seguir adelante, hay confianza, respeto, van a seguir invirtiendo en México, ya lo expusieron, y así pues la presidenta nos pidió que invitáramos a diferentes empresas a la mañanera para que el pueblo de México sepa de estas inversiones. Muchas gracias. Y presidenta, bueno, también tengo otras preguntas del Día de la Mujer, pero… Ahorita después vamos a… ¿Sobre este tema? A ver acá. Ya dicen que tú siempre que tienes el número 1. Adelante. Presidenta, buenos días. Fernanda García del Heraldo de México. Pues ayer fue reconocida por 300 empresarios que, pues por este acuerdo al que llegó con el presidente Donald Trump, pero desde el gobierno federal, ¿cómo se generará la confianza con el sector privado para que no estén con esta incertidumbre de un incremento en los aranceles en los productos mexicanos? Es decir, el presidente podría cambiar de opinión en algún momento. Bueno, pues eso depende del presidente Trump. Nosotros hacemos nuestro trabajo y buscamos siempre un acuerdo con respeto a nuestra soberanía. Pero evidentemente pues hay cosas que no están bajo nuestro control. Entonces, yo creo que ayer se logró un buen acuerdo, no solamente porque se pospuso un mes, sino porque se pospuso para el día en que México va a ser evaluado igual que el resto de las naciones del mundo con relación al comercio de Estados Unidos. Entonces, si el tema es ¿cómo le llama? La reciprocidad, perdón, se me fue la palabrita. La reciprocidad, pues nos quedamos igual. ¿Por qué? Porque si nosotros no
tenemos impuestos a lo que importamos de Estados Unidos, pues Estados Unidos no tiene por qué poner impuestos a lo que exportamos de Estados Unidos. ¿Sí se entiende? Porque a lo mejor no me explico bien. O sea, si, por ejemplo, Estados Unidos produce maíz y lo exporta a un país y ese país le cobra impuestos por recibir ese maíz, por la exportación, entonces Estados Unidos dice, pues yo también te voy a cobrar los mismos impuestos. Eso se llama reciprocidad. Si me cobras impuestos, pues yo te cobro impuestos por exportación y por importación. ¿Qué pasa con México? Tenemos un tratado en donde prácticamente todos los productos, quizá con excepción del 10% que se exportan a Estados Unidos, pues no se cobra impuestos. Y nosotros no le cobramos nada a lo que importamos de Estados Unidos. Por eso ha habido tanta integración en la producción automotriz. El otro día el secretario de Economía decía, un pistón de un vehículo va para allá, regresa, va para allá, regresa, porque sale más barato producir una parte aquí que producir una parte allá. ¿Por qué se puede hacer esto? Pues porque no se cobran impuestos de exportación e importación, sino solamente lo que representa el transporte. Entonces, al entrar al momento de la reciprocidad, pues entonces nosotros tenemos muchas ventajas, porque nosotros no le cobramos impuestos a lo que se importa de Estados Unidos y ellos no nos cobrarán impuestos a lo que exportamos de México a Estados Unidos. ¿Esto puede cambiar? Bueno, pues depende del presidente Trump. Nosotros creemos que no, porque ayer hubo un reconocimiento de que estamos colaborando y cooperando en el marco de nuestras soberanías en temas diversos, migración, seguridad y muchos otros temas de alcance binacional. Entonces, por eso el optimismo del día de ayer. Ahora, nosotros tenemos un proyecto de nación que tiene que ver con una máxima que dice, por el bien de todos, primero los pobres, que ha dado resultados en el país, que lo que significa es que tenemos que desarrollar derechos que permitan a quienes menos tienen acceder a una vida con bienestar. Tenemos que aumentar los salarios para que la gente viva cada vez mejor. Tenemos que garantizar que haya acceso a la vivienda, que haya acceso a la educación, que haya acceso a la salud, como derechos del pueblo de México. Y también necesitamos de la inversión pública. Fíjense, este año ahorita se anunciaron 7,000 millones de dólares. Esa es la inversión que tenemos solamente en trenes este año. Pública, 7,000 millones de dólares. Entonces, nada más en trenes de pasajeros y el de carga del sureste. Pero claro que queremos inversión privada, por supuesto. ¿En qué marco? Pues en el marco del Plan México, que permita pues que las empresas que lleguen pues se instalen ahí en los lugares donde si consumen agua pues sea donde hay agua, no en los lugares donde hay escasez de agua. En el marco de la nueva ley de generación eléctrica, en donde el 54% es público siempre, para que pueda tener mayoría la Comisión Federal de Electricidad. Y al mismo tiempo, pues disminuir trámites y muchas otras cosas para recibir la inversión privada, nacional y extranjera, pues que permita seguir a México desarrollándose con bienestar. Entonces, ese es el acuerdo que también se ha tomado con los empresarios. Gracias. También preguntarle que con todo esto que ha pasado, ¿usted considera que Estados Unidos es un socio confiable? Es que son preguntas que no… que el tema central es si llegamos a un acuerdo. No es… y fue un acuerdo muy respetuoso.
Claro que eso genera confianza. Pero aquí es un asunto de lo que hagamos todos los días, en la cooperación para el desarrollo con respeto a nuestras soberanías. Y finalmente, Presidenta, en esta llamada con su homólogo, ¿le pidió algo más? No. Okay. ¿Cómo que algo más? No sé, tema de más seguridad. Nosotros somos, eso es muy importante para todos. Yo me comprometí a no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Entonces no mentimos. No es que haya una negociación en lo oscurito con Estados Unidos, no. Lo que hubo fue una plática de decir, a ver, hay resultados en seguridad y se hicieron todo esto por parte de México. Y no solo para que no llegue fentanilo a Estados Unidos, sino porque nosotros tenemos una responsabilidad con el pueblo de México de alcanzar la paz y la seguridad, que tienen que ver con la justicia. Entonces, sencillamente se dijo, vamos a seguir trabajando, colaborando, en el marco de un acuerdo general que se logró en una reunión en Washington la semana pasada, en donde participaron de parte de Estados Unidos el secretario del Departamento de Estado, el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Seguridad, de la Defensa, de la Marina, el fiscal general de la República, y del lado de Estados Unidos estaba ya lo dije al revés. De parte de Estados Unidos, el Departamento de Estado, la fiscal, el secretario de la Defensa y algunos otros representantes. Y del lado de México, el secretario de Seguridad, el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de la Defensa, el secretario de la Marina y el fiscal general de la República. Gracias. Gracias. Sobre el tema, a ver. Gracias, Presidenta. Aurora Castillejos, SPR, Canal 14, Altavoz Radio. Preguntarle cómo interpreta la fortaleza del peso y también cómo interpreta el aumento o el avance de la Bolsa Mexicana de Valores frente a todo este tema que ha sucedido con Donald Trump sobre esta imposición de aranceles que se dio muy pocos días, pero que sí entró en vigor. Pues la economía de México está fuerte. Y se reflejó en el peso. O sea, aun cuando se anunciaron 25% de aranceles, pues sí hubo una pequeña devaluación, pero fue de centavos. Ni siquiera llegó a los 21. Pues eso habla de confianza en la economía mexicana, el trabajo que hace el Banco de México, hay que decirlo, las reservas internacionales. Y al anunciar que no va a haber aranceles, pues obviamente se abre nuevamente pues una oportunidad muy grande para la inversión en nuestro país, porque si es inversión que mucha tiene que ver con mercado interno y exportación, pues claro que si vas a invertir para exportar, pues obviamente que el decir que no va a haber aranceles y que hay tratado, pues eso nuevamente abre muchas posibilidades. Ahora recuerden que nosotros queremos privilegiar de manera muy importante la inversión no solo para la exportación, sino para fomentar el mercado interno y para disminuir importaciones de otros lados del mundo, particularmente de Asia. Claro, gracias, Presidenta. Y si me permite una pregunta para el secretario de Economía, también preguntarle cómo se siente el ánimo de los secretarios del gobierno de Estados Unidos al sentarse en la mesa con ellos en Washington, cómo se siente el ánimo de ellos recibiendo a México. Con su permiso, Presidenta. Hemos tenido muchas reuniones con el secretario de Comercio. Yo diría que empezamos un diálogo en posiciones muy distintas, porque fue desde comentar, yo no te admito que señales al gobierno de México, ese fue el punto de entrada. A la última reunión que tuvimos, que fue en su oficina, en donde yo te diría que ya estamos en una fase de entendimiento, de poder comunicar qué es lo que México piensa
también entender ellos qué están pensando, a dónde quieren llegar. Pero la base que nos pidió la presidenta desde el primer día, y bueno, nos lo ha mostrado en los diálogos y llamadas con el presidente Trump, es que defendamos las posiciones de México. Que digamos claramente, con todo respeto, qué es lo que nos preocupa y qué es lo que proponemos. Entonces yo diría que ahorita el ánimo con USTR también, bueno, ya lo conocía yo a Jameson, es un técnico muy bien formado, muy serio, respetuoso, y yo diría que estamos en un punto en donde tenemos una muy buena comunicación, también como derivado pues, de lo que ha ido avanzando la doctora Sheinbaum en sus llamadas con el presidente Trump. De manera que vamos, yo diría, por buen camino. Eso no quiere decir que estamos de acuerdo en todo, pero sí quiere decir que nos podemos comunicar, argumentar y avanzar, que es la encomienda que tenemos. Gracias. Finalmente, Presidenta, preguntarle, en este acuerdo, o más bien con estas declaraciones, se salva el TEMEC. México y Canadá también revisarán hasta 2026 los acuerdos que se tienen del TEMEC. Sí, ahí la propia firma del TEMEC establece una revisión, que es muy importante, es revisión. No es una renegociación completa, sino es una revisión. Entonces, esa está firmada en el tratado y tiene que hacerse. Pero se esperarán hasta 2026. Es muy probable que al haber estas pláticas, pues se vaya avanzando, evidentemente. Gracias, Presidenta. Bueno, vamos a cerrar con una pregunta más porque nos falta el Día Internacional de la Mujer. Gracias. Karen Ballesteros, de Canal 11. Primero, la pregunta es para el secretario de Economía. Además de la industria automotriz que ya mencionaba, ¿se han identificado otras industrias o cuáles son las otras empresas que no entrarían bajo estas reglas del tratado de este 10-12% que ya mencionaba? Pues yo creo que no sé. Pues mira, tenemos todo el desglose muy detallado, pero creo que la parte principal en valor tiene que ver con la industria automotriz. ¿Y de qué manera se trabajaría con ellas? ¿De qué manera el Gobierno de México aplicaría una estrategia en conjunto? Vamos a reunirnos con varias que me hablaron ayer. Hoy veré, si no a todas, a la mayoría, y ver qué medidas tomamos, porque como ya se informó, pues son 3 semanas. Tenemos que ver cómo les ayudamos, a ver si pueden lograr las disposiciones de reglas de origen, y si no pueden, entonces tenemos que planear junto con las decisiones que toman esas empresas cómo se van a ajustar, porque lo que importa es lo que sigue. Y ya te están mandando una señal muy clara de que el cumplimiento de las reglas de origen va a ser decisivo. No en el caso nada más de México, como ya lo explicó la doctora, sino en el caso de todos los países del mundo. Okay, gracias. Hasta nos ayudaría porque podrían, por ejemplo, producir más en México para poder cumplir con las reglas de origen. Y esto también ayudaría al Plan México, ¿no? Sí, exactamente. Presidente, ¿existe la posibilidad de que con estos trabajos, esta negociación que está haciendo el país, estos resultados en el combate al tráfico de drogas, de fentanilo, pues México quede fuera de estos aranceles de reciprocidad antes del 2 de abril? Bueno, puede pasar cualquier cosa, ¿están de acuerdo? Pero el acuerdo que tomamos ayer es que se va al 2 de abril y fue lo que publicaron ya, porque eso ya está publicado, ya fue un decreto publicado por parte del gobierno de Estados Unidos. Al ser el 2 de abril, pues entra al tema de la reciprocidad. Ahora, recuerden que está el tema del acero y el aluminio, que también, ese viene el 12 de marzo. Pero finalmente pues ya hay comunicación. Y repito, al ponerse el 2 de abril y nosotros no poner impuestos a lo que importamos de Estados Unidos, pues en la regla de reciprocidad tampoco tendrían por qué ponerse impuestos a lo que exportamos a Estados Unidos. Por último, ¿nos podría hablar sobre los resultados a los que se llegó en la reunión que tuvo ayer precisamente con los empresarios respecto a la pausa de los aranceles? Era una reunión que habíamos planteado, nos preparamos, digamos, por si no salía bien la llamada, porque nosotros ya teníamos
lo que íbamos a presentar el domingo en el Zócalo, que eran una serie de acciones fuertes, importantes. Y queríamos, pues, una parte informarles a ellos para que, pues, también tomaran sus decisiones, ¿no? Había mucho acuerdo, incluso si se ponían aranceles por parte de México, pero era importante, pues, platicar con ellos. Entonces, pues, ayer en realidad, pues, nada más fue informar de la llamada y ya. Y de todas maneras, el secretario de Economía, pues, sigue trabajando con ellos. Igual el comité que tenemos, que coordina la empresaria Altagracia Gómez, igual pues el trabajo que se hace permanentemente para promover el Plan México.